Desde el inicio de los tiempos, la técnica ha significado el avance en las sociedades humanas, sobre todo a la hora de considerar los cambios materiales que se producen en estas, también los espirituales, pero eso lo podemos tratar otro día. Estos cambios materiales tienen mucho que ver con la defensa de cada población, de cada establecimiento urbano, y entre ellos, no sé para dónde iba, pero esto es improvisado. Ok, ok, Entonces, ok. volvemos. La técnica significa muchas veces poderío material de cada civilización y centro urbano elemental. Entonces, hoy vamos a analizar cómo la técnica ha significado muchas veces el músculo bélico de cada pueblo y cómo el poder se traza alrededor de quién tiene la mejor técnica. Bienvenidos a Rapsodas. Somos Manuel, Abril y quien les habla, Etienne. Y estamos en una nueva emisión, la 28ª. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Hola, Eti, Hola, ¿cómo andas? querido. ¿Puedes volver a ¿Cómo? ser el Sí, Etienne que conocemos y sí. queremos? Dale. Hoy nos convoca la técnica y la guerra. Sí. Sí, Gran tema para está hablar. bueno. Siempre elegimos muy buenas temáticas nosotros. Ay, mira, qué Somos lindo. un programón, me parece. Como bien decía Eti, como para hacer una introducción al tema, eh, cuando la gente se empezó a juntar en civilizaciones cada vez más grandes, necesitaba cada vez mejores técnicas para defenderse. Es por eso que empiezan como que todas las cuestiones como la estrategia, los diferentes tipos de armas, las murallas, como proteger a la ciudad. La protección. Bien. Hay algo de que me parece interesante, eh, que es muy difícil, esto que hablábamos tras bambalinas, encontrar algo así como una evolución técnica o tecnológica de la guerra en una especie, si quieren, de gran enciclopedia. Nosotros, los rastreos que fuimos haciendo, el método de búsqueda que cada uno tuvo, fuimos encontrando como pequeños oasis en el desierto Ujú. Sí, de la web, ¿no? Es complejo porque no es sí. Es no, algo que está, pero que no aparece mencionado puntualmente, sino como elemento complementario de otras cosas. Por ejemplo, exactamente, todos sabemos que cuando los países se industrializaron, tuvieron un desnivel de fuerza brutal sobre los países que todavía no estaban industrializados. exactamente. Pero es Son, algo que se menciona. sí, son preguntas de antropología en realidad. Claro. Por eso también es difícil, ¿no? Encontrar un gran manual. Hay que saber preguntar. Antes de empezar, cuando venía para acá reflexionaba sobre el hecho de si el nacimiento o el descubrimiento de la pólvora es un antes y un después, que sí lo es Ujú. en la guerra, pero se podría marcar como el cambio entre la Edad Media y la modernidad a nivel bélico. ¿Se puede hablar? Guarda con eso porque el descubrimiento de la pólvora al principio era Sí. para fuegos Sí, artificiales. sí, sí, no tenía un uso propiamente bélico tampoco. Bueno, pero Su ahí, desarrollo armamentístico sí puede ser un cambio claro, es muy terrible. interesante eso de que en realidad encontrar un nuevo material o una nueva forma de producir cosas no necesariamente se traduce a la innovación directa. Generalmente puede pasar mucho tiempo hasta que esa innovación, sea bélica o no, se pueda llevar a cabo. Sí. El ejemplo que yo les traía hoy para esto justamente es que Da Vinci hace un sketch de el tanque de guerra en Claro, el un bosquejo. 480 Sí. y recién en la Primera Guerra Mundial se pueden llevar a cabo. Sí, Bueno, el otro ejemplo, el del ciclón B, que es el gas que mata a los eso iba a piojos decir. en la gente judía dentro de los campos En, de concentración claro, y se dan cuenta que subiendo la dosis se mata también a A las a personas las judías de personas los campos. judías y a nivel precio, costo-beneficio era mucho más barato, era más rentable en algún Sí. punto. El nazismo tiene ese elemento de rara la la... justificación, ¿no? No, pero digo, Es que el nazismo tiene ese factor de la industrialización de la muerte. Claro, sí, Ellos sí. eh, racionalizaron al máximo asesinar. Entonces, siempre los desarrollos van alrededor de esa lógica. Sí, Igual pero cuando nos estamos decimos, adelantando, no pero queremos llegar todavía a la Segunda Guerra muy propio Mundial. de nosotros. sí, acabamos de empezar. Uno de los primeros, que esto lo sabemos vos y yo, Sí, uno de los primeros cambios grandes en la técnica es cuando aparecen los carros de guerra, sí, exactamente. que es justamente el carruaje individual con dos caballos, porque es la primera vez que se da
la invasión de forma más rápida y más peligrosa, por decirlo de alguna manera. Y antes de eso estábamos en la edad de hierro, lo cual es raro ponérselo a pensar, porque entonces los historiadores consideran que la invención que lo cambió todo fue el carro de guerra, pero antes veníamos de una innovación que era la era del hierro, donde todos los armamentos estaban hechos de hierro. Exactamente. Es muy interesante decir entonces que no es el complemento de un arma nueva o de una sola cosa que es como más mortal, Innovadora. sino es La el fusión, cambio casi. estructural de la dinámica de guerra, Exactamente. Claro. lo que hace que se dividan las épocas. Bueno, la Segunda Guerra Mundial tiene mucho para... Quizá el programa de la Segunda Guerra Mundial que Para nos mí es la debemos... primera, ¿eh? Para mí es la primera, pero sigamos. Pasa que lo que hace la Segunda Guerra Mundial es traer al avión como elemento... Dominar el cielo tiene un poder sobre lo que pasa en tierra que se vuelve, ¿cómo se dice? Fundamental para decidir batallas, para decidir guerras, etcétera. Los asirios son los primeros esto también estuve un poco recopilando y viendo, son los primeros en inventar o poner en utilización una especie de capa de asedio, ¿bien? Una torre de asedio, Sí. que por lo que vi yo entre la época de la Grecia antigua, el periodo helenístico y el periodo de el primer imperio romano, no hay mucho cambio más que la modificación y la actualización de esta torre de asedio, en la cual se le sumaba ballestas, se le sumaba arco y flecha. A lo que voy, esto que decís vos, no hay un cambio estructuralmente muy grande, sino que hay Un acoplamientos, un perfeccionamiento, tal vez por el momento que se vivía, que los cambios eran mucho más a largo plazo que lo que mandaste vos el otro día del telégrafo al internet. ¿Qué hay, creo yo, que esto lo podemos debatir? A partir de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, empieza a haber un cambio a nivel mundial, por supuesto, de la aceleración de la técnica. Se acelera la técnica. Es decir, la cuestión puramente estructural empieza a ser cada vez más rápida. Sí. ¿Bien? Lo del telégrafo tenía que ver justamente con eso. Era consecuencia de la misma aceleración, ¿no? Que lo mandé al grupo para que todos lo vean, porque a mí medio que me rompió la cabeza el hecho de que creo que de un siglo es la distancia entre el telégrafo Y el internet. y el internet, lo cual para mí fue muy poco tiempo y un poco me quebró la mente. Pero justamente todos los procesos estos de los que hablamos, de que los cambios, esto igual pasa en todos los grados de investigación de la historia. Ujú. Como que todo parece acelerarse después de la revolución industrial, todos los procesos. Pero es muy interesante hablar de aquello que estaba ahí antes, pero que por cuestiones o sociales o cuestiones de contexto. dinámicas no se adoptó. No El se con- consideró para la guerra. Claro, en ese momento. Y después, Hay el artículo que ambos leímos, que se Sí. llama la tecnología como catalizador del cambio de guerra. Ah, Hay una serie de... fue accidental, ¿eh? Articulazo. Fue Sí. accidental. Hay, Ah, hay, está hay una clasificación, una categorización que me parece interesante traer, que dice que la experiencia acumulada a lo largo de la historia muestra que, aunque la superioridad tecnológica se traduce en la ventaja militar en el campo de batalla, no garantiza la victoria por sí sola. Claro. Ello se debe a varias razones. Y expone 4 razones que yo las quiero traer a la mesa para que las discutamos. La primera, porque además de poseer la tecnología en sí, es necesario dar con las adaptaciones orgánicas y doctrinales idóneas para obtener de ellas el máximo rendimiento. Esto que decías vos, se tiene que dar el contexto, el momento, el lugar adecuado para que la pólvora funcione como pólvora y no funcione Claro. como fuego para Fuego artificial. para fuegos artificiales. Inclusive yo había leído que en China, que es el descubrimiento de la pólvora, ni siquiera se usaba para uso bélico. Todavía funcionaba como un polvo, no sé si recreativo, pero, Recreativo. pero como tenía un uso muy distanciado de la... se utilizaba para eso. Tienen una cultura muy fuerte de los fuegos artificiales, son ellos que lo inventan. Ujú. Entonces, De hecho, la película Kung Fu Panda 2 Ahí va. habla mucho de esto. Y hay algo del hierro también Gran ahí. película, gran película. Gran que- villano. pero es justamente ese cambio del fuego artificial como algo lindo, recreativo, celebratorio, A la al pólvora. uso de la pólvora como algo bélico.
Gran película Kung Fu Panda 2. China es un caso de perfecto ejemplo para la temática de hoy, porque todos, más o menos los que nos hayamos adentrado en la historia de China, Ya hemos hecho la tesis Sí. doctoral en claro, iba a China. decir todos sabemos, pero realmente no todos sabemos. Eh, China eran pequeños estados, pequeñas, casi digo polis, pequeños ciudades-estado que competían mutuamente por el control de toda China. Digamos, el concepto de toda China no se sabe Todo se limitó. cuándo nace porque es realmente tremendo que siempre las luchas hayan sido por dominar todo China. Es como Claro, ancestral. pero era muy difícil. O sea, generalmente lo que Claro. lograban era el acople con otras provincias cercanas que estaban en las fronteras, pero casi nunca se lograba la unificación de lo que conocemos como China. Ujú. Claro. E incluso si se lograba, no duraba absolutamente nada. Era automáticamente de nuevo cortada en pequeñas provincias. Y digamos, esto Pequeñas, ¿no? generó, Porque, generó una competencia interna terrible que hizo acelerar un montón las técnicas de guerra en esa región. Entonces, el que tenía picas, de repente ya no le alcanzaba porque había uno que combinaba arqueros con arqueros a caballo y o hubo otro que se fortificaba mejor. Y de esa manera, China generó una estructura social de jerarquías muy fuerte. Bien, ¿Por bien. qué? Porque ya no alcanzaba con mandar a todos los campesinos a pelear. claro. Ahora tenías que, ¿cómo se dice? Conseguir conscriptos, conseguir soldados, Ujú. un sistema en el que alguien los mandaba, en el que vos los organizabas. De esa época, El gran problema del Imperio Romano, primeramente, ¿no? Que eran soldados que se tenían que no sé, no me sale la palabra, como, Instruir, no, que autoenseñar. tenían que pagar su Ah, uniforme, su espada, y después el imperio, después de Julio César, creo, no tengo muy claro que los emperadores, medio que se institucionaliza claro, el ejército, la infantería, y empieza como a ser una cuestión de, bueno, nosotros damos esto para que peleen por nosotros. peleen por nosotros, y se vuelve aparte en asedios el Imperio Romano el mejor, que hasta ese momento no, los helenos eran los más altos en niveles de asedio. Los romanos eran como, bueno, una facción bastante baja, bastante pobre. Después de Julio César empieza a ver esto de institucionalizar la milicia Ujú. y volver al Imperio Romano lo que fue después a nivel conquista, ¿no? ¿Me estás diciendo que el conflicto era porque los helenos eran más altos en estatura y No, porque no, los... altos en nivel militar. El punto 2, porque es el El punto punto uno 1, fue lo que como... catalizó esta charla. Bien, Ah, el ok. punto 2. Pará, quiero decir una última cosa. Dale. Este sistema en China de hiperavance militar y jerarquización de los ejércitos y complejización de la industria, ¿no? Pero, digamos, de los armados militares en la zona, genera, digamos, una época dorada de la escritura militar. Y de Sí, esa época sale el arte de la guerra de Sun Tzu. exactamente, sí. Entre otros, qué sé yo, Sí. Confucio también es de esa China antigua que está comprendida entre el 5000 antes de Cristo y el 200 antes Sí, de sí, 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 Cristo. pero sí. sus tratados son más acerca de... Éticos, tal vez, Claro, ¿no? acerca de lo civil. Es más, lo podríamos comparar con... eh, Sócrates a Confucio. No, sí, lo iba a comparar con alguno de los griegos, con alguno de los que hizo algún tratado de ética, con por ejemplo Maquiavelo, Ah, bueno, que bueno. no le interesa lo ético, no le interesa lo que está Sun bien. Tzu decís vos. Claro, Ah, pensé que Confucio. Sí, yo también. a Confucio lo podríamos comparar con aquellos que hicieron un tratado de ética para la Claro. civilización y a el arte Sun, de la guerra Sun lo Tzu podríamos comparar con con Maquiavelo. Maquiavelo, Excelente, porque es el excelente. primero, al menos en Occidente, podemos decir en Occidente. Sí, porque es muy anterior Sun Tzu. Claro, sí, 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 que como que manda a volar los tratados éticos, no le preocupa el bien y el mal, y lo que hace es tratar de hacer justamente un tratado, Manual de un praxis. manual para el príncipe para conservar el poder. Lo que más le interesa es la conservación del poder, ya sea por las buenas o por las Por las malas. malas. Si algo bueno le pasa a la civilización, no es porque querían que le pase algo bueno a la civilización, Es sino porque se dio. no, es porque era lo que más le convenía al gobernante para conservar el poder. Bien, bien. Ni siquiera una cuestión de azar, sino alguna cuestión de inconveniencia. Bien. Vamos con el segundo punto. A ver. Son 4.
Un Claro. pesar en su voz. Tras los momentos iniciales de que uno se ve superado por la tecnología o la técnica del rival, eh, el que está de este lado, el que se encuentra El en superado. el superado, Sí. se adapta, dice. Viene adquiriendo por cualquier procedimiento esa tecnología, a ser posible mejorándola para sus fuerzas o bien desarrollando una contramedida eficaz o modificando su estrategia y procedimientos para hacer frente mejor. Hay algo de, bueno, eh, que puede parecer medio intuitivo en algún punto. Bueno, el arma, la tecnología, la técnica es bastante superior a la que tengo yo. Bueno, ¿qué elementos tengo yo para contrarrestar o contraatacar por otras vías? Ujú. ¿No? Es interesante pensarlo por ese lado. Había un par de ejemplos anotados, pero no los traje. Hay un ejemplo con esto de qué pasa cuando tu enemigo te supera en técnica y tenés que de repente hacerte con lo que tengas a mano como para llegar al mismo nivel de combate. Hay algo muy gracioso que cuenta este artículo que es que justamente se tiene la noción de que, bueno, en un momento, sobre todo después de la Guerra Fría, después de las invenciones de las armas nucleares, después de ya los trabajos de inteligencia y contrainteligencia, como dice, bueno, la guerra está así como en el terreno de tanques y de todo eso, como que quedó No atrás. va más. Y en un momento, creo que todavía estaba Boris Johnson como ¿ministro? Reino Unido, sí. Sí, Primer ministro de ministro. Reino Unido, primer ministro, eso no me salía. Primer ministro de Reino Unido y dice, bueno, basta con la producción de tanques porque ya no va más, la guerra ahora es otra cosa. Meses después explota la guerra Ucrania-Rusia y como eran aliados Ucrania y Reino Unido, le pide por favor que le manden tanques porque lo que está haciendo Rusia es atacar por tierra. Claro. Es decir, Finalmente, volvimos a lo más elemental que es ir para adelante. On sí. ground, en el suelo, digamos. Bueno, es muy interesante ese cambio, ¿no? Pero es muy interesante todos esos cambios de la guerra porque son fundamentales en cómo, a ver, en cómo el humano, de forma eh, monumental, se piensa a sí mismo en el conflicto. Es decir, hay En muchos potencia. cambios, sí, hay muchos cambios que tienen que ver con cuestiones elementales, espirituales, que tienen que ver con el honor, que tienen que ver con lo nacional y después que tienen que ver con la inteligencia. Viene por acá el tercer punto. Porque, ¿qué? Lo Al leyó pelo, también. venía al pelo. Clausewitz, un prusiano, no sé si les va a venir a la mente otro prusiano que habla sobre moral, dice que la tecnología en la guerra no es absolutamente todo lo que ocurre. Las No. fuerzas morales juegan también un papel central en Ah, ellas. mira, Evo Morales, por ejemplo. El prusiano situó los factores morales entre los más importantes en un conflicto armado e hizo depender la capacidad de resistencia de los contendientes del producto de sus medios materiales, es decir, de la tecnología y el número, y de su voluntad de resistencia, o dicho de otro modo, de los elementos morales que concretaban en la capacidad del mando y en la experiencia y valor de las tropas y en su espíritu patriótico. Esto que decís vos. Como que hay una dependencia no solo de la técnica, sino también de cómo penetres en la moral, en el espíritu del rival, del contrincante, ¿no? Obvio. Sí, Sí, los ingleses se narran a sí mismos como un pueblo con mucha moral en la Segunda Guerra Mundial, sí, que dicen que resistieron los bombardeos de los nazis de una forma tan valiente sí, heroica. que hicieron que los nazis se cansaran de bombardearlos y eso fue como muy bueno Para el para mundo. una victoria moral Sí, sí, la que, leyenda de Churchill. claro, que los ayudó a dar la vuelta. Em, lo que iba a decir es que lo que yo quería señalar, hay un cambio ahí. Porque no siempre se apela al espíritu nacional de los ciudadanos para que vayan a pelear. Es más, como que pasaríamos de una instancia donde el enfrentamiento era algo de honor, Sí, si hay una cúspide de esto son los samuráis. Claro, exactamente. Era algo honorífico ir a pelear vos personalmente con una técnica específica, desarrollada, eh, Practicada. transpiradamente mm, practicada y después, ya cuando las guerras se vuelven mucho más masivas, con mucha más gente como puede ser en un imperio romano, ahí sí entra el nacionalismo. con los estados-nación sobre todo Claro. se bonifica mucho. Pero después, mucho después, estoy hablando de la Guerra Fría ya, empieza a aparecer la guerra cognitiva. La guerra La guerra biológica. mental. No, la guerra cognitiva.
pensaba otro tipo de guerra. Sobre esto del patriotismo como elemento moralizante Ujú. en la guerra, em, pienso que es el elemento que hace, digamos, a Stalin más o menos dar pie con su pueblo para ir a defender una patria que estaba con los nazis a 200 kilómetros de la capital. Entonces, también es una narrativa que consiste en que los nazis habían penetrado ya Bielorrusia del todo, Ucrania también por el sur, los países bálticos por el norte, y Stalin, medio en un llamado desesperado, hace una cadena nacional y apela al amor patriótico a su pueblo, por primera vez algo revolucionario en un país marxista eh, en la historia, y junta, digamos, una cantidad de civiles como para armar milicias e ir Porque, a porque contrarrestar. tenía aparte Rusia, Tenía una ¿no? cantidad de gente impresionante, pero no estaba organizada para ir a pelear una guerra. Interesante Y ahí el había tema una Rusia. ventaja técnica de los nazis, porque se entiende que los nazis eran un super ejército, Sí, Sí. sí. tecnológicamente, moralmente, que llevaba mucho avance, que tenían capacidad cuantitativa también como para ir a buscar a Rusia. Ujú. Les ganó la naturaleza, Sí, supongo que sí. porque se quedaron congelados en camino. No sabía ese dato. Es alucinante. ¿Congelados? Sí. Sí, Tanto que sufrieron el frío. intentaron controlar la naturaleza, es irónico, es muy bueno. Terrible, ¿eh? No sabía ese dato. Interesantísimo. Em, Hay un cuarto punto. Hay un cuarto y último punto, que igual yo creo que lo fuimos casi Surfeando. todos conversando, que dice que la cantidad en distintas circunstancias puede compensar la superioridad tecnológica. Mirá, Parece una obviedad. vino como anillo al Sí. dedo lo último. Retornando a la Segunda Guerra Mundial, la enormidad de la producción industrial norteamericana capaz de producir carros de combate Sherman a un ritmo contra el que Alemania no podía competir, unida a la producción masiva de carros soviéticos T-34, resultó crucial en el resultado final de la contienda, haciendo inútil la ventaja táctica de que Alemania gozaba al principio de la guerra. Bien, ese es el único ejemplo que trae el punto 4, que de nuevo son puntos medianamente intuitivos, pero que están buenos para analizar desde el aspecto estratégico, y nosotros acá conversando. Es, eh, es muy lindo para crear historias heroicas, ¿no? Es como cuando alguien en los Juegos Olímpicos viene de un país muy, muy pobre, Claro, juntó plata con tortas, vendiendo tortas para ir y gana la medalla de oro. Es medio así. Como que con lo poco que tenía lo hizo, lo logró sí, y quedó en el podio, en el número uno. exactamente. Sí, Hay algo de eso. se valora mucho más cuando es sin medios, sin recursos técnicos. Quiero hablar respecto a la técnica como cuestión de desarrollo cultural humano Ujú. y lo que presupone entonces para los términos bélicos. Bien, Porque lo estamos hablando muy de la mano, ¿no? Como que todas las innovaciones de las que hemos dado nombre han sido en términos bélicos. Pero las innovaciones tecnológicas tienen un montón de otras aristas que no tienen que ver con la guerra. No, claro. Sin embargo, acá hay un punto moral, ético, muy interesante para tocar, que es qué pasa cuando la innovación es para lo bélico, ujú, pero es una innovación hermosa. A ver. Por ejemplo, acá traigo un ejemplo del cine. Eh, Estudio Ghibli, Miyazaki en particular, bien. tiene una película que se llama El viento se levanta, que en realidad me da risa el título, El viento se levanta, yo siempre lo leí como The Wind Rises, que sería cuando el viento se levanta, yo lo traducía así en mi cabeza. El viento se levanta queda medio neuquino, ¿no? Sí, Sí. Feo Em, asoma. pero la película trata, yo les he contado acerca de la historia de Miyazaki, sí, es interesante. que es, Miyazaki, no recuerdo mucho, pero debe ser hijos o debe ser de herencia del Japón bélico, del Japón arruinado por Estados Unidos, supongo, ¿no? Arruinado a nivel sí, sí, guerra, por la El por la imperio bomba bomba, atómica. japonés. por Sí. la bomba, las bombas en Hiroshima y Nagasaki, él lo vive, él tiene que irse de la ciudad, pero lo interesante de todo esto es que él, durante toda su vida, ¿Eres, perdón, de Nagasaki o de Hiroshima? creo que de Nagasaki, Nagasaki. o cercano a Sí, sí, Nagasaki, sí. él es hijo de un señor que inventaba nuevos diseños de aviones.
Bien. Y esos diseños de aviones fueron usados de alguna u otra forma en la Segunda Guerra Mundial. Ah, ok. Entonces a él siempre le quedó Hay implicancias. la imagen de su padre como un inventor, un Bien. artista como él, que sin embargo tenía una cuestión totalmente horrorosa, que era haber participado del lado de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y esta peli es más o menos eso. Les leo la sinopsis. Bien. La película narra la vida de Hiro Horikoshi, el hombre que diseñó el avión de combate Zero, que fue usado en el ataque de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial del Pacífico. Bla, 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 bla. La historia cuenta toda su vida. Cuenta desde la niñez hasta la joven adultez, hasta la adultez. Bien. Y lo que presupone toda esta película es contarnos acerca del problema principal, que es qué pasa cuando una mente creativa, artística, logra hacer un cambio que se toma para fines tan horripilantes. La misma pregunta se trató de plantear Oppenheimer, la Estaba película pensando lo mismo. de Christopher Nolan. Sí. A mí no me pareció que logró hacer como esta pregunta tan moral, Sí. pero como que en los ojos, por lo menos del actor, que se me fue el nombre, Cillian Cillian. Murphy. En los Ujú. ojos de Cillian Murphy como que se ve que está atormentado. Podemos empezar por ahí. ¿Qué pasa cuando una innovación que tendría que ser una innovación, por ejemplo, para la sociedad? Porque podríamos llegar a plantear que la energía nuclear podría satisfacer todas las necesidades de energía del mundo, pero somos demasiado malos como para que solo sea eso. Sí, esa es la primera, no sé si es la primera, pero es una de las grandes heridas de la narrativa ilustrada del Sí, progreso, total. porque cada vez que se logran avances, se entiende o se supone que serían buenos, se entiende que hay una valoración positiva del término innovación, y de repente esos elementos se utilizan para hacer una guerra industrializada, Ujú. mucho más mortífera, mucho más asesina, mucho más devastadora. Y yo creo que ahí también se marca un quiebre, digamos. Por eso también es un quiebre la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también es un gran quiebre en ese sentido. De hecho, se prohíben muchas cosas que se utilizan en la Guerra Mundial. ¿Quieren que Por les ejemplo, las cuente? armas químicas. Claro, porque fue la primera vez que se utilizó el gas venenoso. Sí, el gas mostaza. Gas mostaza. Quiero hablar un poco de la Primera Guerra Mundial. Estoy un poco obsesionada con la Primera Guerra Mundial. Quiero hacer un comentario. Sí. La Primera Guerra Mundial se la considera la Gran Guerra, ¿no? La Ujú. guerra para terminar todas las guerras también. Entonces sabe el eslogan, sí. Hasta ese momento no había habido un conflicto de tal magnitud No. a nivel mundial. No, y además llevaba mucho tiempo sin haber grandes conflictos. No, pero este es el más grande que se ha dado en la historia hasta ese momento. Sí, Hasta ese momento. pero Bien, también es un shock porque la última guerra había sido 60 años antes. es, claro, Y la a brecha que, caballo. la brecha que va a partir al mundo, al siglo XX. La Segunda Guerra Mundial a nivel magnitud probablemente sea más grande, pero ya se venía de una resaca Sí, de una guerra. es tremendo eso. Bien. Hay un montón de inventos que se hacen para teniendo en cuenta el contexto que acabamos de contar, ¿no? Todas estas cosas se crearon para esta guerra. El tanque, la ametralladora, el lanzallamas, que es doloroso decir que se creó el lanzallamas para esta guerra, el gas venenoso, y el primer avión se había inventado 10 años antes, pero todas las innovaciones que se hacen en el avión es para que logre los fines bélicos y para que se convierta en lo que después conocemos como el elemento de tanta importancia en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Con respecto a la Primera Guerra Mundial, yo les quería contar algo de Tolkien. A ver, A ver. Porque en Tolkien en El Señor de los Anillos, hay muchas frases que retumban en la cabeza acerca de vivir en el peor de los tiempos. bien. Retumban, sí, retumban, hacen eco. Acerca de vivir en el peor de los tiempos posibles y cómo puede ser que nos haya tocado a nosotros. Hay una muy buena peli que es sobre Tolkien, que se llama Tolkien, que es la supuesta como que historia de Tolkien, que cuenta un poco esto, ¿no? Tolkien fue un general en la Primera Guerra Mundial. Sí. La vivió, estuvo ahí. Era el infierno en la tierra. Es decir, era la primera guerra en no sé cuánto tiempo, y no solo eso, era la guerra con las mayores magnitudes que se había visto en la Ujú. historia de la humanidad conocida, y era
eterna encima, no terminaba más. Además, hay un elemento, claro, que es muy distinto a lo que pasa después en la Segunda Guerra Mundial, que es la Primera Guerra Mundial, es una guerra de trincheras, Sí. es una Bien. guerra de desgaste, muy cruenta y de muy poco avance, Ujú. de posiciones muy estáticas. De arrastre. De hecho, por eso duerme Alemania a Francia en la Segunda Guerra Mundial, porque Francia esperaba un revival de eso. Ah, Y de repente Alemania, bueno, puso 2.500 aviones en el cielo, superando a todos los aliados juntos, y le mandó tanques rápidos en un nuevo concepto que se llama Blitzkrieg, que es guerra relámpago. Nada, un detalle. Sí, sí, sí. Hay una muy buena película sobre esto también, que es 1917. que es la película en una sola toma, ¿puede ser? Claro, de una toma continua. Una toma continua, Sí, sí, excelente. sí. Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Alemana la película? 1917 se llama. Qué bueno. Ay, disculpen, gente. Estabas No, con... no, creo que es yankee Alemana no es si no me dan el o frente. inglesa, Esa es alemana. claro. Si no me das al frente. Esa no la vi. Pero 1917 justamente habla acerca de estar en la trinchera, Bien. tener que salir de la trinchera, lo cual era muerte segura, Sí, salir sí. de la trinchera solo aparte. Eh, Era más que nada eso, ¿no? Cómo realmente la Primera Guerra significó básicamente que el infierno se estaba desatando sobre la tierra para la gente que estaba ahí. Claro. Aparte era tipo 5 meses en la misma pelea con millones de hombres, en el mismo lugar, cadáveres amontonándose, más todas estas nuevas tecnologías que ayudaban a la matanza continua, Mm. que el gas venenoso viniera y vos sabías que Sí. te podías quedar, no muerto, moribundo, Claro, claro, claro. dolorosamente moribundo durante días. La falta de técnica también, los problemas bacteriológicos que hubo en las trincheras Sí, de la Primera Guerra Mundial y la cantidad de muertes por enfermedades que se estaban por extinguir y renacieron para esa guerra por las condiciones higiénicas sí. de las trincheras. Yo creo que es un gran umbral para considerar la temática de hoy. Hay una generación, que es la generación del 27, norteamericana y europea, a nivel, estoy pensando artistas, ¿no? Eh, ¿La generación Beat? no es no, es bastante previo porque es generación Sí, tenés razón. post Primera Guerra Mundial, años de oro, años dorados en Estados Unidos, la década del 20, que hay toda una generación con una pérdida de horizonte, que una de esas personas, dos de esas personas famosísimas, es Scott Fitzgerald, el Ah, del Gran Gatsby, sí. y Ernest Hemingway. Son Re dos... anterior, te pido perdón. No, no pasa nada, pero digo, iba por este lado. Es gente que vive la guerra a este punto, Sí. vive dentro el infierno de la misma guerra, y es que, pensémoslo en términos humanos, si habitas la guerra, ¿qué esperanza te queda después sobre la Ahora, tierra? ¿Qué esperanza hay? pasa que es muy interesante pensarlo en términos de lo que pasa antes de la Primera Guerra Mundial y lo que pasa después. Porque tal vez después, si habías habitado una guerra antes, había un mañana. Pero acá realmente uno como que ve todo lo que pasó y dice, no hay manera de seguir adelante. Claro, exactamente. Hay un Exactamente. cambio en las dinámicas de guerra que no solo en los soldados, ¿no? Porque también las sociedades que se quedaron en casa fue totalmente un cambio en las dinámicas de pensamiento ya directamente. Imagínate que después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda, cómo Claro. quedó el mundo. Semánticamente me dio risa. Sí, 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 me di cuenta. Hay una capacidad, no sé cuál es la palabra, la verdad, de pensar aparte en la guerra como el elemento definitivo, que decide, que Sí, iguala, que equilibra. estaba pensando en eso, estaba pensando en, perdón, No, no, ¿en no, es algo que más? iba a eso en realidad para abrir. Sí, donde se ve, digamos, donde se ven los lazos más profundos, si querés. Yo pienso en el Partido Comunista Chino estaba en guerra con el gobierno nacionalista del Kuomintang hasta y después de la invasión de Japón Ujú. a las costas chinas y la masacre que hacen en Nanking, que es uno de los genocidios más Año, brutales de la perdón, historia. año, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra. Claro. Estaba pasando algo en el otro lado del mundo mientras en Eh, Europa pasaban cosas. y el Partido Comunista Chino de Mao y el Kuomintang de Chiang Kai-shek hacen un frente unido para luchar contra el invasor japonés.
es decir, la noción de China unificada pesó más Está bien, está bien. que las diferencias por las que se estaban matando hasta hacía 5 minutos. Y combatieron a Japón, más o menos lo expulsan con alguna ayuda rusa, además, al Partido Comunista Chino y alguna ayuda de los aliados a Chiang Kai-shek. Y, y se terminan de... Y después se define la guerra, digamos. Después pelean hasta el 49 entre ellos. Es... yo siempre pienso que... Ni hablar la Guerra Civil Española. Pasa bueno, que son... era otra la pregunta. Perdón, sí. No, es que no había una pregunta. La pregunta era acerca de si la guerra es lo más definitivo de todas las cosas que pasan. Es que no lo es. La respuesta es no lo es. Eh, a- genera más dudas de las respuestas que debería otorgar la guerra. Hay una frase ay, que no me voy a acordar que dice que... Está bueno lo que tiro, ¿eh? Está bueno. no, pero Una digo, perlita. no, a nivel potencia, fuerza, ni siquiera el vencedor, si es que podemos hablar de vencedores, resulta por sobre sus vencidos Ujú. en un lugar de honor. Esto es lo que voy. Sí. Sí, Que es uno- todo costo. Es todo costo, en algún punto. Es todo costo, porque la eliminación del otro se supone un costo a vos, ni hablar al otro. Sí. Y es, digamos, elemental. Vos te reducís en capacidad, en recursos, en fuerza, para terminar de aniquilar al otro. Esta forma de pensar igual, siento yo, después de haber leído todo esto, es muy propia del momento de guerra, por lo menos en los lugares que habitamos, que vivimos nosotros. Es decir, son todas guerras de inteligencia o guerras cognitivas, ya no son guerras en los lugares. Estoy hablando de nuestros lugares, ¿no? Estoy Ah, hablando de, ok. de acá, porque obviamente si nos vamos a Medio Oriente, la cosa está muy diferente. Claro, está muy vivo igual. Ambos elementos. La Claro. guerra de inteligencia, sobre todo acá en Latinoamérica, la hemos sufrido un montón. Sí, En la Guerra Fría en particular, pero hoy también. Pero la guerra de Rusia y Ucrania, yo creo que la lección es todavía se pelea, digamos. sí, sí, Todavía se mandan soldados al frente con tanques, con aviones, hoy total. con drones suicidas, Ujú. drones bombas, em, Es muy gracioso decir drones etcétera. suicidas, pero Sí, bueno, con la IA estamos más o menos ahí, ¿no? puede ser. Lo que iba a decir, como para rellenar algunos huecos, porque me va llegando data, Ah, es que justamente después de que surge la invención de las armas nucleares, viene la Guerra Fría y medio como que la imaginación de la gente con respecto a la guerra se vuelve, che, no vamos a pelear con las armas nucleares, porque nos vamos todos, muchachos. sí, Nos dimos cuenta. Estados Unidos descubrió un nivel de crueldad y de matanza indiscriminada Sí. que no se concebía. Bueno, en la David época. Lynch tiene en su serie Twin Peaks un episodio muy bueno en el que él dice que básicamente el mal nace el día en el que la bomba se prueba en Nuevo México. Ahí Claro. nace el mal ontológicamente. Sí, sí, sí. A mí me vuelve loco de la película de Oppenheimer, la posibilidad de destruir la atmósfera. Mm, Vieron que en la conversación previa en con Nueva Einstein, México, antes de, sí. no recuerdo si es con Einstein, no recuerdo con quién es, dice, hay un 0,00002, una cosa así, el porcentaje, de destruir la atmósfera. Tírala. Pero igual probémosla, porque el porcentaje realmente, dice, esa parte dice, no es cero, nunca cero. Mm. Que en algún punto es... no sé cuál es, el jugar a ser dioses también en algún punto, decir, bueno, si vamos a acabar con la Tierra, Bueno, seamos nosotros, la peli se llama Oppenheimer, basada en el libro El moderno el Prometeo. moderno Prometeo, exactamente. Es decir, La biografía del hombre. Sí, No, no porque le escribió otra una persona. por eso, la biografía. Una autobiografía es la sí, la escribe él Es mismo. verdad, tenés razón. Que ganó el premio Pulitzer también, por eso tiene como mucha repercusión tuvo. Pero bueno, yo lo traía también un poco a la mesa para que pensemos. Una pregunta muy interesante. ¿Nos queda algo en el tintero? No. Manu está recibiendo una llamada, por eso nos quedamos en Yo, silencio. yo quería hablar, nos quedó un poco atrás, ¿no? Me Pero gusta que nos perdamos en esto medio radial.
que esta cuestión media Ay, radial cómo de... extraño la radio. Deberíamos imaginar un chat y leer cosas del chat. Cómo extraño la radio. Nos quedó un poco atrás, pero quería hablar de 2001 Odisea del Espacio. Eso te iba a decir, las Porque películas. Vos habías traído, que trajiste un par, trajiste Twin Peaks, trajiste Twin Peaks es una serie, sí, 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 que de por ahí The Wind Rise. conlleva The Wind Rises, conlleva más esfuerzo la serie que la película, pero es muy buena. No trata sobre la guerra, solo ese pequeño pedazo trata sobre la guerra, el episodio número 8 de la temporada 3. Y es que es muy icónico, es muy icónico. El viento se levanta de Estudio Ghibli. Para Estudio Ghibli realmente casi todas las películas, Sí, Porco Rosso. bueno, es muy ¿Has bueno. visto las películas de Studio Ghibli? Sí, Algunas, sí. sí. Más de las que El que está en parece. falta hoy sos vos. Es verdad, es verdad. Yo vi la de... Me van a matar. La que la gente come y se transforma en El animales. viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. Creo que es. Ok, La peor sinopsis de la historia. sí, La gente come y se convierte en animales. porque solo le pasa a dos Que personas. son los papás de él. Sí, de De ella. ella. De ella. Es muy bueno porque a Miyazaki le surgieron un montón de problemas después del viento se levanta, de todos lados, en Japón, ¿no? De derecha, de izquierda, Le vino un huracán. de los troscos, de todo le surgieron problemas porque todos decían, ¿cómo podés postear tal pregunta? ¿No? Claro. Bien, bien. Y después tiene películas como Porco Rosso, en donde dice, es mejor ser un cerdo que ser fascista. Y uno dice, uno sabe muy bien que plantea Miyazaki, o sea, no Claro. hay mucha posibilidad. ¿Qué lectura estará haciendo Miyazaki? Dice uno. ¿Qué estarás diciendo con esto, no? 2001, Odisea del Espacio, comienza con la escena, quizás una de las escenas más icónicas en el cine, si no la más icónica, que es la de pom, pom, y aparece una caja negra gigantesca en medio de un desierto con monos. Y estos monos, ¿qué aprenden? Aprenden a usar los artefactos para Ujú. defenderse y para Las luchar. herramientas. Él está proponiendo que el inicio de todo sea ese momento donde de repente se empieza a usar la herramienta. Pero la Sí, dejo ahí porque invención del 2001... Homo habilis. Claro, muy bueno. Sí, sí. Invención, Exacto. ¿no? La evolución del Homo habilis. Es medio difícil hablar de evolución siendo filósofos, ¿no? Pero Sí, es re Sí, sí, difícil. yo estoy hablando de los términos biológicos. El Homo habilis es el proto ser humano. Ay, ahora sí voy a derrapar. Ay, El estadio primitivo del ser humano, ¿cómo se dice? Está el Australopithecus. Me van a matar en mi casa por esto. Y después de varios estadios evolutivos, el Homo Homo sap- habilis es el que usa herramientas. Piedras para romper nueces, palos para defenderse, etcétera. ok. Me gustó. Ok, llegué. No sabía, no Llegué sabía. lentamente, llegué. Entonces tenemos 2001 Odisea del Espacio. Ujú. Recomendación de películas, como hacíamos en la radio, ¿no? Perfecto, ¿Se acuerdan? perfecto. 2001 Odisea del Espacio. El viento se levanta. Tolkien, la película sobre Sí, sobre la él. vida de Tolkien. Sobre él. Peliculón, la vimos con el productor en una sala donde había 4 personas. Peliculón. ¿De qué más hablé? Hablaste de Twin Peaks, Hablé de Oppenheimer Twin hablamos. Peaks, Bueno, no sé si la recomendamos Oppenheimer, Oppenheimer. pero bueno. Bueno, Para verlo una vez está bien. Yo no la vi. dura mucho. Sí, es muy larga, es realmente muy Es larga. muy larga y no sé si vale la pena, pero que le dure tanto. Eh, Miyazaki recomendaste bastante, recomendaste 2 sí, Miyazaki recomiendo entero. todo. entero. Todo, miren todo, porque realmente sus visiones sobre la guerra y sobre el conflicto son muy interesantes porque él es pacifista, Sí. pero no es un pacifista barato. Qué raro ese, la gente de Pacífico. No, no es un pacifista barato. Bueno, bueno. Entiende muy bien las dinámicas, estudió, entiende muy bien las dinámicas bélicas Está muy atravesado. y de por qué, claro, y de por qué el humano quiere ir al enfrentamiento y sin embargo su respuesta es siempre, tal vez es mejor que no lo hagamos. Bien, 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 bien. Iba a hacer una pregunta que es ¿cómo se ha vuelto un eje, una temática, el cine de guerra, el cine bélico? Bueno, como todo lo que ha ocurrido tal vez en el siglo XXI, que es volverlo consumo, ¿no? Ujú. A tal punto que se ha Banalizado. banalizado, totalmente exteriorizado y vuelto casi sobre sí mismo. Bueno, ya decir Están- las películas de guerra como un conjunto es medio Igual banalizar hay- cada una de las historias. Hay que hacer una diferencia entre las pelis de acción, Sí, obvio. Rescatando al Soldado Ryan,
y las pelis de guerra. Están saliendo buenas pelis de guerra Sí, últimamente. sí, es Por verdad. eso lo... 1917 Por no eso es tan marcamos. vieja y es Sin muy novedad en buena. el frente, Ice White Shoot, ¿puede ser? No. No, esos ojos Ese es bien... Tom Cruise y Esa... Nicole No, me Kidman. estoy confundiendo con otra, no pasa nada. Ok. Es muy interesante pensar si hoy en día se podrían hacer películas de guerra sobre héroes de las guerras de hoy en día. Bien. ¿Quedan héroes en las guerras de hoy? No creo que los haya habido ni siquiera en En las las del siglo guerras. XX. Bueno, Claro, directamente. claro. Yo Porque estaba pensando eso, o sea, sí. están... Las guerras del siglo XX lo que tienen es que están tremendamente atravesadas por la ilustración y por el racionalismo Sí, científico. sí. Entonces es antinarrativa heroica. Antitrágico. Como que tiene una Pero cosa civil, la guerra civil, cívico-militar, justamente. es más romanticismo igual. El Sí. encontrar el héroe individual. Por eso. Esas narrativas de guerra son totalmente contrarias a las románticas, pienso yo. Por eso es tan difícil, por eso sería tan difícil hacer una película eh, sobre Ucrania y Rusia, tal ¿Qué es vez. lo que caracteriza al ejército? La disciplina, Claro. el orden, lo contrario a lo que tiene un héroe, ¿no? Es, Cero aventura. es interesante, dato último tal vez de este programa, no sé, que Sí, queda en sí. el tintero. Por Lord favor. Byron, el poeta Sí. inglés, Que era un lord. que era un lord y que se vuelve medio loco a tal punto, loco en el sentido muy aficionado a las tragedias griegas, y hay algo de querer volverse héroe trágico Sí, de su boludo. propia, de su propia nación, y muere en guerra. Un lord, un poeta. Para mí el loco Byron era el normal Byron. Es interesantísima la vida de Lord Byron. Yo no he leído nada de él, solamente conozco la historia. anécdota de la biografía. Habría Bueno, que pero calar. es re interesante querer ser héroe y no poder. Porque el lugar y el tiempo no te da la posibilidad de No volverte te lo héroe. permite. Para esto, lo último que me queda del tintero, Excelente. traje a algo de Yukio Mishima. Bien. Yukio Mishima es un japonés que lo que hace en... Gran escritor japonés. Gran Pensé que era escritor. austríaco. No, Mishima. Mishima. Sí, sí. Ah, pelotudo. Em, sobre todo después de sus 30 años, veo que le agarra la cuestión nacionalista, súper nacionalista, de decir, hay que volver a los viejos tiempos donde se luchaba por honor y se luchaba y se moría por una gran causa. Eh, Es hay decir, que volver a la tradición, de alguna forma. sí, pero él dice que hoy en día la gente muere y muere sin grandeza. Es decir, Es muere, verdad, es verdad, muere es verdad. rodeada de aparatos en un hospital o muere sola, lo que es peor, en su casa. No hay grandes causas por las Es cuales verdad. morir. Uno no puede morir siendo un héroe. Y es como su mayor crítica a la sociedad democrática, ¿no? Que nos ha quitado aquello por lo que vivimos, que es el honor de una gran muerte, de morir por una gran causa. Yukio Mishima tiene muchísima obra literaria, Sí. muchísima, prolífico autor japonés. La más famosa es La Máscara, La Edad de la Máscara, que él es no abiertamente, al revés, es homosexual, Cerradamente. cerradamente homosexual, eh, en un momento y en una tradición que él defiende, que es, si queremos, respeta valores o, no sé, Una sociedad tradicional. tradicional. Y él ocupa el cuerpo de una persona que no está conforme con su sexualidad. Entonces, atraviesa... La sociedad no está conforme con su sexualidad. Él sí está conforme. Sí, ¿Bien? sí, ¿Se entiende a sí, lo que sí. voy? Y él muere medio como un héroe. Como un héroe trágico. Él hace Él, una toma quiere hacer una toma de estado, sí, básicamente, sí. con una milicia privada Con una secta. suya. Abril. Con una secta. Amigo, yo no sé si llamarlo secta, porque es ideología nacionalista, no es ideología de Bueno, es si verdad. todos nos matamos vamos al nirvana. No, sí, es verdad. Puede ser. Igual habría que ver, no Sí, sé muy sí, bien la sí, sí. diferencia. Quiere hacer una toma de estado, Hace un discurso hace un discurso a la milicia del y estado. la gente como que... La gente como que lo mira mira, como diciendo, diciendo... bájate de ahí. sí. Es literalmente bájate de ahí. Y después se suicida Se- haciéndose un seppuku. Un seppuku, se hace enfrente de toda la gente. Es un archivo que no está en video, sería fantástico que esté en video, porque es tremendamente cinematográfico, solamente por ese Sí, hecho. un poco gráfico. No, bueno, obvio, por supuesto, pero ¿Por qué no te mirás unas pelis de... Ay, se me fue el nombre. Gore. ¿Cómo es este? No. ¿Te acordás? El director japonés.
Sí, Sumamente famoso. Kurosawa. Kurosawa, gracias. Hubiera sido terrible que no me acordara. Bueno, Yo creo ¿cerramos que acá? Estamos, ¿no? estamos. ¿Cerramos caja? Gracias por Sintonizar. escuchar, Muchas sintonizar, gracias. sintonizar. Denle me gusta, suscríbanse. Agradecemos a todos los que, a todos por ver, por escuchar, por darle me gusta. Gracias a Tommy de nuevo, tras Gracias, Tommy, por todo bambalinas. lo Abril, proveído. Etienne, Amigos. sido Amigos, compañeros. una hemorragia de placer. Nos Ahí vemos. está.